Muy bien, vamos a empezar con el presente simple. Primero hay que saber y recordar lo que son los pronombres, que son I, yo, you, tú, we, nosotros o nosotras, they, ellos o ellas, he, she and it, ¿sí? También hay que saber, sobre todo, separarlos por persona. La tercera persona es el he, el she y el it. Ahorita vamos a ver por qué esto nos va a servir bastante aprendernos porque estas son la tercera persona singular. Ok, empezamos ahora con el presente simple. Solamente cuando yo quiero hablar de I, de yo, o de you, de we o de they. Después vemos lo de la tercera persona, ¿ok? Primero, ¿qué pasa si yo quiero decir que yo soy, o yo estoy, o ellos son, o ellos están? Voy a utilizar para I el am. Entonces, I am significa yo soy o yo estoy, ¿sí? Acuérdense que los verbos que estoy escribiendo aquí están en una forma base, no vas a decir yo ser o yo estar, ¿sí? Tenemos que conjugarlos. En inglés es I am y es muy sencillo para you, they y we porque es el mismo, es el are. They are, ellos son o ellos están. ¿Qué pasa si yo no quiero utilizar el verbo be? Quiero utilizar otro verbo, yo quiero decir otro enunciado como yo trabajo, mis amigos juegan o cualquier otro. Por ejemplo, play, studio, work, cualquiera de esos verbos. Voy a escribir they work, ellos trabajan, o my sisters, que es plural ellas, they. My sisters study English. ¿Sí? Simplemente tengo que escribir el verbo y ya. Ahora, ¿qué pasa si este presente simple no quiero utilizarlo para los plurales, quiero utilizarlo para la tercera persona? Ok, ahora vamos a ver para he, she, it. Para he, she, it, que es singular, voy a utilizar el is para el verbo. Ya no voy a utilizar el am ni el are. Entonces, esa es una regla principal. Si yo quiero decir que Miguel es cantante, voy a decir he is a singer o Miguel is a singer. Pero otra vez, yo no quiero utilizar eso, maestra, yo quiero utilizar el verbo estudiar, el verbo trabajar. Ahora sí va a cambiar un poquito. Si estoy hablando de los singulares, él, ella o eso, tengo que agregarle la S o la E, la S. ¿Ok? Ahorita vamos a ver entonces las reglas. Muy bien, las reglas de la tercera persona van así. Si estoy hablando de una tercera persona, él, ella o eso, he, she o it, está en presente, está en positivo, afirmativo que es lo mismo, y es singular, obviamente la tercera persona siempre va a ser singular, tengo que seguir las siguientes reglas. Ya vimos que es agregarle la S, por ejemplo, work es works, eat es eats, pero si termina en consonante y luego la Y como study, try, spy, fly, tengo que eliminar ese Y y agregarle la I latina ES. ¿Ok? Si se fijan en play, ¿por qué play no? Pues porque play es no es consonante, es vocal Y, place. Y acá no, study sí es consonante y luego sigue el Y. ¿Ok? Ahora vamos, ¿qué pasa si los verbos terminan O, SH, TSH, X o S? Por ejemplo, work termina en K, solo le agrego la S. Pero si termina en O, como en go, le tengo que agregar la ES. O mix termina en X, le tengo que agregar mixes. Ahora tengo el presente simple, pero ahora en negativo, ¿sí? Primero que nada, el verbo be. El verbo be, si yo utilice el am, ok, primero utilicé el am, ahora voy a utilizar am not en negativo. Para el are, voy a utilizar aren't. You aren't, they aren't, we aren't. Y ya vimos que para he, she o it es el is. Voy a utilizar entonces en negativo isn't o is not, que es lo mismo. Ahora para otros verbos, voy a utilizar primero, si yo estoy hablando de yo, I, o de you, we o they, voy a utilizar el don't. Y se quedaría the kids, por ejemplo, los niños son ellos. The kids don't work. ¿Sí? Entonces el don't va para esos. Pero ¿cuál va para he, she o it, que es la tercera persona? Voy a utilizar el doesn't. Pero esta vez al verbo ya no tengo que pensar en las reglas que acabo de mencionar, lo de la S y S, Y, S.
eso ya no lo tengo que escribir. Entonces quedaría my sister, que es una nada más, o she, my sister doesn't work, sin la S. Muy bien, ahora vamos a empezar con los ejemplos de lo que ya vimos para retomarlo. En cualquier enunciado, en cualquier idioma, siempre debo de empezar ya sea con el sujeto o los pronombres, él, ella o eso. Después del sujeto, tengo que tener un verbo como are, is o works en este caso, y luego el complemento, ¿sí? Tengo my students are happy. Tengo el sujeto, el verbo y el complemento. Y luego en negativo es lo mismo, solamente que acuérdense que en negativo tengo que utilizar el negativo de be, que es el isn't, aren't o am not, o utilizar, si voy a utilizar cualquier otro verbo, pues el don't y el doesn't. Acuérdense que esto del verbo no va a aplicar, si se fijan en los primeros dos enunciados no aplica porque pues el verbo es isn't y aren't. Por ejemplo, my students aren't in the classroom, mis estudiantes no están en la clase. La mujer isn't American, la mujer no es americana, ¿ok? Ese ya es el verbo. Pero si yo no voy a utilizar el verbo ser o estar, voy a utilizar otro verbo, acuérdense que tengo que agregarle el don't o el doesn't. En este caso tengo Patty. Patty es una, Patty nada más es ella. Entonces voy a utilizar el doesn't y no el don't, ¿verdad? Y ahora sí, aplica lo del verbo. Si se fijan aquí tengo un verbo que no está subrayado, que es el de work. Patty doesn't work at home. Patty no trabaja en casa. She's the worst person I've ever met. I want to travel the world with her. Ahora vamos a las preguntas. ¿Qué pasa si mis preguntas tienen que ver con el verbo ser o estar? Puedo empezar con las de WH, que son las preguntas como why, por qué, when, cuándo, ¿sí? Puedo utilizar esas o simplemente no. Si se fijan, hay algunos ejemplos que no lo van a tener. Estas preguntas empiezan primero con el verbo be o, ya les dije, lo del WH. Pero si se fijan lo que cambia es la posición, ya no voy a empezar con el sujeto. ¿Por qué? Porque es una pregunta. O empiezo con WH y luego el verbo be o simplemente el verbo be. Por ejemplo, tengo is Susan happy. Is el verbo be, sujeto Susan, complemento happy. ¿Susan es feliz? Es lo que trato de preguntar. También puedo empezar con WH. Si se fijan en el tercer ejemplo tengo why. ¿Por qué ellos están tristes? Why are they sad? Y como voy a contestar, pues con el sí o con el no, yes she is, are you happy, yes I am, no I am not. Pueden tomarle una foto o copiar este cuadro para que entendamos cómo vamos a contestar las preguntas. Ahora tenemos preguntas pero con cualquier otro verbo. ¿Qué pasa si yo no quiero preguntar que si él está feliz del verbo estar, el verbo be? Quiero preguntar otro. Bueno, de nuevo puedo empezar con las de WH, no tengo, pero puedo empezar. Después tengo que tener el do o el dos. El do y el dos son diferentes. El do va para los plurales y el dos va para los singulares, he, she o it. ¿Ok? Después el sujeto, después el verbo y luego el complemento. Sigan los ejemplos que tenemos abajo. Tengo dos, Tom, que es el sujeto, work, que es el verbo y el complemento aquí. Does Tom work here? Tom trabaja aquí. ¿Que si puedo utilizar un WH? Sí. ¿Por qué? Yo quiero preguntar por qué. Why do they eat McDonald's? ¿Por qué ellos comen McDonald's? ¿Ok? You would maybe not be a very good driver. Oh man, am I a woman? Muy bien, ahora para las respuestas a estas preguntas. Voy a contestar ya sea con el sí o con el no, pero ahora no voy a utilizar el verbo be, tengo que utilizar el verbo do o el does. Dependiendo de si estoy hablando de he, she o it o I, you, we and they, entonces también hay que tomar en cuenta este cuadro. Pueden tomarle una foto o pueden copiarlo para que se lo aprendan muchísimo mejor. Ok, esto sería todo, entonces no estén al pendiente por favor de los videos.